Hola mis amigos queridos, qué alegría saludarlos una vez más, aunque sea solo así, de manera virtual, pero somos una linda familia. Vuelvo a repetir y no me voy a cansar de hacerlo, que me emociona cuando leo los mensajes que ustedes colocan. La fe, la confianza que algunas personas tienen de escribir sus dificultades, sus problemas de salud, problemas financieros, problemas familiares, en fin. Y me gusta cuando las otras personas colocan un corazoncito, entonces responden, dicen que están orando por ellos y muchas veces dan consejos. Yo no me bastaría para atender a todos personalmente, pero es bonito ver cómo ustedes intervienen, cómo ustedes participan. Somos realmente un ejército formado por miles de personas y yo sé que ustedes son gente de oración. Quiero decir siempre que la oración es la única manera de sobrevivir en este mundo, porque cuando oramos, abrimos el corazón a Dios, sacamos toda la basura interior que nos está molestando. Porque en este mundo, mientras peregrinas, cuando sales al trabajo, vuelves en la casa, en la calle, en todos los lugares, la gente te golpea, o con palabras, o con actitudes, o con miradas, o a veces hasta literalmente. Pero cuando estás a solas y abres tu corazón a Dios, tú puedes sacar toda la basura interior. Entonces te levantas de las rodillas confiado en el amor de Jesús y seguro de que no estás solo, Jesús está contigo. Bueno, vamos a la lección número 2 de este trimestre para el 11 de octubre del año 2025. Y el título es Sorprendidos por la gracia. Y a mí me sorprende cómo el autor de la lección de este trimestre encuentra gracia en todo. La próxima semana el título de la lección tiene que ver con gracia. En realidad, la Biblia es el libro de la gracia. Gracia, de la palabra gratis, no pagas nada, solo recibes. Génesis 1:1, gracia, gracia pura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hizo Adán y Eva? Nada. Gracia. Y el último versículo de la Biblia, y la gracia de Dios sea con todos ustedes. Gracia. La Biblia es el libro de la gracia. Entonces, el autor de las lecciones de este trimestre encuentra en la entrada del pueblo de Israel, dirigido por Josué a Canaán, encuentra mucha gracia, gracia plena, gracia divina, gracia maravillosa. Bueno, el propósito de la lección de esta semana es justamente mostrar en algunos incidentes que tienen que ver con la entrada del pueblo de Israel a Canaán, ver ahí, en esos incidentes, aspectos de la gracia maravillosa, perdonadora, transformadora del Señor Jesucristo. Esto nos lleva al primer subtítulo de la lección, que está diseñada por esta frase, segunda oportunidad. ¿Por qué dice segunda oportunidad? Es que el pueblo de Israel, cuando salió, liderado por Moisés, salió de Egipto, pasaron el Mar Rojo, les llevó apenas 2 años para llegar a la frontera con Canaán. 2 años de travesía por el desierto. Y podrían haber entrado en aquella ocasión, pero hubo un problema. Primero, cuando los espías que Moisés envió a la tierra volvieron con el informe, 10 de ellos trajeron un informe pesimista. Solo Josué y Caleb trajeron un informe realista, pero su confianza en el poder de Dios para ingresar a la tierra de Canaán. El pueblo desconfió de Dios. Entonces, ellos no entraron, en 2 años, no entraron a la tierra prometida porque no creyeron en la promesa. Tú no puedes recibir de Dios lo que tú no crees. Conforme a tu fe serán hechas las cosas, tu confianza en Dios, la seguridad de que Dios, aunque tú no lo entiendas, está en el control de la vida, pero Israel falló. Y en segundo lugar, ellos se mezclaron con las mujeres de la frontera de Canaán. ¿Y qué sucedió? Comenzaron a adorar a los dioses paganos de las mujeres de esa tierra. Entró la idolatría. Y ellos, que habían salido de Egipto y habían llegado en 2 años a la frontera, no pudieron ingresar.
Tuvieron que vagar por el desierto, vagar literalmente, dar vueltas y vueltas por el desierto durante 38 años más. Ahora habían pasado 40 años y de nuevo llegaron a la frontera. Voy a leer el texto para que entiendas. Mira, dice Josué capítulo 2, versículo 1, dice así. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín. Esta parte es lo que me interesa. Sitín, el desierto de Sitín. La frontera con Canaán, Sitín. Fue en este lugar llamado Sitín que el pueblo desconfió de Dios, no creyó en el relatorio de Josué y Caleb y se entregó a la idolatría, a la prostitución. Fue en esta ciudad llamada Sitín, en este lugar que pues el pueblo cavó su desgracia. Fue en Sitín. Ahora, 38 años después llegaban al mismo lugar, Sitín. Por eso el subtítulo para este día es la segunda oportunidad, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades, de terceras, cuartas, quintas, de milésimas oportunidades. La Biblia dice, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. No quiere decir que para ser justo tienes que caer. Pero si caes porque estás caminando en esta tierra cargando la naturaleza pecaminosa hasta el día en que Cristo venga, si caes, no te quedes caído, levántate, enfrenta los nuevos desafíos, porque Dios está listo a extenderte la mano y a dar una segunda oportunidad para que tú puedas ingresar a la tierra prometida de tus sueños. Pedro no falló, pero tuvo una segunda oportunidad y la aprovechó. ¿Cuántos personajes en la Biblia? Podríamos detenernos aquí todos los 20 minutos del comentario, hablando de las oportunidades que Dios le dio una y otra vez. David no falló, falló feo y Dios le dio una segunda oportunidad. Abraham no falló, falló y Dios le dio una segunda oportunidad. El propio Adán no cayó y Dios le dio una segunda oportunidad, no dentro del jardín, pero le dio una segunda oportunidad. Entonces, querido, ya que lo que estamos estudiando, la historia, no es historia por historia, sino que es estudio de la historia para sacar lecciones y aplicarlas a nuestra vida. Yo te digo, en el nombre del Señor, quiera Dios que nunca caigamos, como por ejemplo Enoc, José, Daniel. No conocemos una historia de caída en la vida de esos hombres. Pero ¿y si caímos? Pues aprovechemos la segunda oportunidad y caminemos con fe. No, el hecho de que has caído y puedes haber caído feo no quiere decir que se acabó la vida para ti. No quiere decir que ya estás perdido, desterrado, que Dios ya no quiere saber nada de ti. No, no, no. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Entonces sigo leyendo el texto. Dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías. Moisés envió 12, uno por cada tribu. Pero Josué envió apenas 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Interesante la pregunta que podríamos hacernos en este momento. ¿Por qué no entraron a un templo, aunque sea de un dios pagano? ¿Por qué no entraron a la casa de una familia digna de valores morales extraordinarios? ¿Por qué no entraron a una escuela? ¿Por qué no entraron a un campo deportivo? ¿Por qué entraron a la casa de una ramera? ¿Sabes por qué? Porque Dios ama a sus hijos. A veces los hijos de Dios se encuentran en situaciones y en lugares donde no deberían estar. Y evidentemente ese no es el plan de Dios para esos hijos. Pero Dios los ama y Dios los alcanza donde están. ¿Tú crees que estos espías entraron solo para esconderse? Entraron porque Dios tenía un plan para la vida de Rahab, la ramera, aunque ella no lo supiera. Desde que ella estaba en el vientre de su madre, Dios ya tenía un plan y Dios quería alcanzarla. Y la alcanzó a través
de los 2 espías que entraron a su casa. Pero dice que el texto bíblico, si sigues leyendo la historia, el rey se enteró y entonces mandó soldados a la casa de Rahab para decirle, bueno, ¿dónde están? Ellos entraron aquí, no vas a negar. Fueron vistos entrando. ¿Dónde están? Y ahora esto nos lleva a la segunda parte de la lección. Valores en lugares inesperados. Voy a leer el texto para entender. Josué 2:11 dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Estas palabras que acabo de leer son palabras de Rahab, porque los espías entraron y cuando Rahab los identificó como israelitas, Rahab y todos los habitantes de Jericó ya habían oído las grandes hazañas que Dios estaba haciendo con su pueblo, cómo los había guiado por el desierto durante 40 años y cómo los había ayudado a conquistar a algunos reyes enemigos ya en su camino hacia Canaán. Así que la noticia que había llegado a Jericó es, viene el pueblo de Israel y el Dios de Israel es el Dios soberano, creador del cielo y la tierra, Dios todopoderoso, nadie se puede oponer a él. Y esa mujer que vivía en pecado, en una situación moralmente criticada, juzgada, condenada, esa mujer tuvo la capacidad de ver al Dios de Israel y de creer en su misericordia y en su gracia y en su perdón. Yo no sé por qué, queridos, pero a veces las personas que se sienten dignas, que se sienten moralmente por encima de los otros, difícilmente captan la gracia de Dios. Y hasta se creen y se consideran con el derecho de juzgar a los otros. Y yo no sé por qué personas que están, vamos a decir así, humanamente hablando, en el fondo del pozo, que se sienten pecadoras, son aquellas capaces de entender, de comprender la gracia maravillosa de Cristo. Los espías llegaron a la casa de Rahab y le dijeron, escóndenos, porque el rey se ha enterado y nos va a agarrar, entonces por favor escóndenos por aquí. Y ella pues dijo estas palabras, oyendo esto, que ustedes venían, les dijo, nuestro corazón se ha desmayado. No ha quedado un hombre con aliento aquí en Jericó, porque todos hemos entendido que el Dios de ustedes es el Dios grande, todopoderoso, y que nadie los puede resistir a ustedes porque están bajo la dirección de ese Dios maravilloso. Entonces, Rahab, cuando llegaron los soldados de Jericó diciendo, ¿han visto entrar a los espías aquí? Ella dijo, sí, pero ellos ya se fueron, no se habían ido. Ella los había escondido en el terrazo de la casa, pero mintió. Y aquí está un asunto que trae a consideración el estudio de esta semana. La mentira se justifica. Ella mintió. ¿Para qué mintió? Para salvar a los espías, a los siervos de Dios. ¿Quiere decir que la mentira justifica para salvar a un siervo de Dios? ¿O la mentira es un valor absoluto que no tiene justificación? Evidentemente, si tú lees la palabra de Dios, vas a ver que los 10 principios morales de la ley de Dios, entre ellos la verdad, contrario a la mentira, es un valor absoluto. No puedes relativizar. No puedes, porque si tú comienzas a relativizar los valores de la santa ley de Dios, vas a decir, bueno, esto se obedece, pero en parte, esto se obedece en ciertas ocasiones, esto se obedece cuando conviene. No puede ser así. Dios es un Dios absoluto. Sus valores son absolutos, sus principios son absolutos. Por lo tanto, la mentira de Rahab estaba equivocada, estaba errada. Pero no salvó a los siervos de Dios, los salvó. Pero eso no justifica la mentira. El asunto es que cuando los espías llegaron, ella estaba inmersa, sumergida
en esa cultura de mentira, de deshonestidad, de idolatría, de prostitución, de miseria. Ella no tenía la luz completa de los valores divinos. Ella usó la mentira, que era el arma que ella tenía. Pero eso no justifica la mentira bajo ningún punto de vista. Bueno, sigamos adelante con la tercera parte de este estudio. Nuevo pacto. La mujer Rahab le dijo a los espías, antes de esconderlos, lo que está registrado en Josué 2:12, y dice así: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Vamos a pensar en esto. La mujer le dijo: os he hecho misericordia a ustedes. Ese he hecho misericordia a ustedes, en la lengua hebrea se resume a una palabra, la palabra Gesed, que significa gracia, que significa misericordia. Os he hecho misericordia. Yo los estoy escondiendo a ustedes por gracia. Ustedes no me están pagando nada para esconderlos. Yo estoy haciendo con ustedes un Gesed, un acto de gracia, un acto de misericordia. Pero así como yo estoy haciendo esto con ustedes, cuando lleguen los ejércitos de Israel, yo quisiera que ustedes también hagan el Gesed, el acto de misericordia, el acto de gracia conmigo y con mi familia. Y los espías le dijeron: muy bien, vamos a hacer eso. Y para que cuando los ejércitos lleguen, no toquen la casa de tu familia, aquí está un cordón rojo, rojo, la sangre de Cristo. El cordón rojo simbolizaba la gracia maravillosa de Jesús. Cuelga este cordón de tu ventana. Y cuando el ejército llegue, van a venir con una instrucción: no toquen la casa del cordón rojo. No toquen la gente que está en esa casa. Porque esa gente que está ahí dentro es porque creyó en el cordón rojo, creyó en la gracia. ¿Te acuerdas cuando Israel salió de Egipto? Con la muerte de los primogénitos, Dios les dijo: manchen el dintel de la puerta con la sangre roja del cordero. Y cuando el ángel destructor llegó, no tocó las casas manchadas con la gracia de Cristo. Y cuando Israel invadió Jericó, no tocó la casa donde estaba el cordón rojo de la gracia de Cristo. Y cuando el final día llegue, no tocará las vidas de aquellos que estén manchados con la gracia maravillosa de Jesucristo. Esto es extraordinario. Bueno, vamos a la cuarta parte de este estudio, bajo el subtítulo de valores enfrentados. Esto nos transporta ya del capítulo 2 a unos capítulos más adelante, porque en esta parte se habla de los gabaonitas. El pueblo de Israel entró a Canaán conquistando todas las naciones. Dios le había prometido esa tierra. ¿Por qué? Ese es un asunto que nos llevaría mucho tiempo para explicar. Yo apenas creo en la gracia, la misericordia, el poder de Dios, en los misterios divinos. Hay muchas cosas en la Biblia que yo no entiendo. Pero esa gente de Canaán, si tú lees Levítico capítulo 18, Dios le dice al pueblo de Israel: ustedes van a entrar a la tierra de Canaán. No hagan las cosas que ellos hacen. ¿Y qué cosas hacían ellos? Y si tú lees todo el capítulo 18 del Levítico, vas a ver pecado tras pecado. Parece que el pueblo de Canaán ya no sabía qué pecado inventar. A veces tú miras el tiempo en que vivimos y dices: pero qué gente pecadora, valores invertidos, padre con el hijo, la hija, en fin, hombre con hombre, mujer, ser humano con animal, que el ser humano no sabe más que inventar. En el tiempo de Canaán era igual.
Y sin embargo, cuando Abraham le dice, Señor, ya entrégame la tierra, Dios le dice, todavía no. Pasan 100 años, pasan 200, 300, pasan 4 siglos. Señor, ¿cuándo? Finalmente pasan 430 años y dice, ya entren a la tierra. Y de ahí no quedó ni raíz ni rama. Y había un pueblo llamado los Gabaonitas. Ellos astutamente urdieron un plan para salvarse. Sabían que el pueblo de Israel estaba conquistando todo. Y entonces ellos llegaron, en lugar de huir, vinieron hacia el pueblo de Israel. Pero vestidos de ropas viejas, sandalias viejas, las alforjas viejas, los depósitos de vino viejos, y les dijeron, estamos cansados. Hemos caminado mucho tiempo para llegar aquí, para implorar misericordia de ustedes. Miren, cuando salimos de nuestra tierra, nuestra ropa estaba nueva, ahora mira, todos viejos. Nuestra comida estaba fresca, ahora mira el pan duro, mohoso. Y los israelitas creyeron. Pero no era verdad. Ellos eran de ahí, de un pueblo vecino. Pero se disfrazaron para decir, estamos llegando de lejos. Entonces el pueblo de Israel dijo, bueno, si están viniendo de tan lejos, ¿cómo los vamos a destruir? Ya, los perdonamos. No les hacemos nada. Pero después descubrieron que los habían engañado. Y fueron a Josué, y Josué dijo, no. El pueblo de Dios, cuando da su palabra, tiene que cumplir su palabra. Han prometido que no los van a destruir, pues no los van a destruir. Ahora es interesante, los Gabaonitas mintieron para defenderse a sí mismos. Rahab mintió para defender a los espías de Israel. ¿Cuál de las mentiras era menos mentira? ¿Cuál era mentira negra y cuál era mentira blanca? No, pues valores son absolutos, no se discuten valores. Ambas mentiras eran mentiras, no estaban de acuerdo al plan de Dios. Asimismo, cuando el pueblo de Dios dice una cosa, tiene que cumplir. Y Dios a través de Josué pidió al pueblo de Israel que cumpliera la promesa, que cumplieran ellos la promesa que les habían hecho a los Gabaonitas. Pero el pecado tiene consecuencias, la mentira tiene consecuencias. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia para los Gabaonitas? Josué les dijo, ustedes se van a dedicar a 2 cosas. Voy a leer el texto, creo que tengo aquí el texto. Van a buscar leña y traer agua. Van a ser una especie de esclavos. Han mentido, hay consecuencias. No van a morir por la gracia maravillosa de Cristo, pero van a dedicarse a buscar leña y a traer agua. Y así fue. Por muchos años ellos permanecieron como esclavos del pueblo de Israel, trayendo leña, buscando agua. Gracia sorprendente. Este es el 5º subtítulo de nuestra lección para esta semana. Leo Josué 9, 25 al 27. Dice así. Ahora pues, henos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto, hacer de nosotros, hazlo. Estas son palabras de los Gabaonitas a Josué. Ahora pues, henos aquí en tus manos lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de las manos de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué les destinó aquel día a ser leñadores y guardadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar de Jehová, que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Vuelvo a repetir, Dios perdona todo. A veces los seres humanos no perdonamos. Dios perdona todo, pero la vida no perdona. Ellos no murieron, pero no vivieron una vida completamente libre. Fueron una especie de esclavos del pueblo de Israel. Pero la gracia de Jesús se transbordó en el incidente de ellos, porque por causa de la mentira deberían morir. Pero Dios siempre es el Dios de la segunda oportunidad, el Dios que extiende la mano, el Dios que te da a beber el agua de su gracia perdonadora y su gracia transformadora. El otro día un hermano me preguntó, pastor, yo soy tan pecador, ¿por qué Dios me perdona tanto? ¿Por qué Dios me ama tanto? Porque yo veo su mano maravillosa dirigiendo mi vida a pesar de mi vida de pecado.
Y es simple, querido. ¿Sabes por qué Dios te ama a pesar de la vida que estás viviendo? Porque Él sabe que su amor es el único argumento que tiene para tocar tu corazón. Y Él no va a desistir de ti y te va a seguir amando. Tú eres precioso a los ojos de Dios. Él cuida de ti, aunque tú a veces digas, yo no lo merezco. Tal vez no lo merecemos. Tal vez lo único que merecemos es la muerte. Pero ahí entra la misericordia y la gracia de Dios. Por su misericordia, Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos? La muerte. Pero por su gracia, Dios nos da lo que no merecemos. ¿Y qué no merecemos? La vida. Gracia y misericordia no se pueden separar, van juntas. Y la justicia tampoco se puede separar, porque por su justicia Dios te enseña a caminar en sus veredas de justicia, para que no vuelvas a herirte por causa del pecado en esta vida. Dios te bendiga, una bonita semana de éxito y de trabajo bendecido para ti.